voy a hacer hoy es de verdad una conferencia de carácter científico para que entiendan cómo funciona la mente de un elector. A mí ya me han presentado, soy licenciado en Periodismo, Ciencias Políticas, PhD en Derecho y Ciencias de la Comunicación, he trabajado en Antillas Holandesas, Curazao, El Salvador, Brasil, España, Dominicana, muchos dominicanos que ya me conocen, Haití, Guatemala, todo en campañas presidenciales. Bueno, a mí no me gusta mucho presentarme, así que les pongo un vídeo. ¿Nos escucha, chicos? Hola, hola, ¿necesito que se escuche? Ahora ha trabajado con Nayib Bukele, presidente. Con el asesor internacional Víctor López, estratega político, especializado en campañas electorales y gobiernos. Ha trabajado con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, José María Aznar y Mariano Rajoy, expresidentes de España, Leonel Fernández, 3 veces presidente de República Dominicana. Venga, las cosas del directo, ya sabéis cómo es. Michel Martelly, expresidente de Haití, Otto Sonnenhauser, ex vicepresidente del Ecuador, Albert Rivera, ex candidato a la presidencia de España, entre muchos otros. Pues estos son algunos de los que hemos trabajado con Danilo, con Leonel, con Michel, con Mel, con Albert, con José María, con Mariano. Hemos trabajado de muchas formas, alguna vez estratega, otra vez trabajo ya con las redes sociales. Uy, cuánto corrupto. Y ya son muchos años. Ayer con otro que le quiero muchísimo, que lo tuvieron aquí, pues, vicepresidente, llevamos toda la campaña, toda la pandemia de Ecuador el año pasado. Y para mí la verdad que es un logro y una maravilla estar con todos ustedes. Llevamos 15 años, estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado, Coca-Cola, Starbucks, Microsoft, etc. Durante 15 años no solo llevamos política, llevamos corporativo. Ustedes saben que de la política muchas veces no se vive, también hay que trabajar en otras cosas, ¿verdad? Claro. Y como les han dicho, nuestra empresa está certificada por la Georgetown University desde hace 15 años, donde yo estudié, y tenemos la gran suerte de pertenecer a una red de más de 600 empresarios y académicos en toda Iberoamérica que nos ayudan a poder conectarnos y que nos certifican con ese sello de calidad de una de las mejores universidades de todo el mundo. Y ahí lo primero que quiero que entiendan en esta conferencia es que para toda actividad que lleven, tanto sea de gobierno como de campaña, es que el mundo ha cambiado, señores. No podemos seguir llevando nuestras campañas como las llevábamos hace 20 años. O actualizas tu campaña o prepárate para la derrota. Y va para la comunicación. Señores, yo trabajo con mucha gente todos los días, ¿de acuerdo? Y estoy harto de repetir lo mismo. Y muchas de las cosas que ustedes van a ver hoy, de verdad, quiero que las interioricen, porque es muy importante, porque vamos a hablar de las emociones, vamos a hablar de cómo funciona realmente una campaña en cualquier actividad de gobierno. Y el mundo ha cambiado, así que más vale que cambien ustedes. Este celular lo consultamos de media todos aquí más de 150 veces al día. Todos y cada uno de nosotros tenemos una relación mucho más intensa con nuestro celular, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender que la forma de comunicarnos es muy distinta y que dependiendo del target poblacional que le vamos a hablar, vamos a hacerlo de una manera muy distinta. Para que entiendan una cosa que para mí es muy importante. La clave del éxito en cualquier campaña electoral o cualquier actividad de gobierno se basa en construir una estrategia electoral adaptada al siglo XXI. No me puedo mover, es verdad, perdón, que solo hay esto. Adaptada al siglo XXI, de ahí construir mensajes políticos sólidos, identificar los temas de la elección o los temas que están afectando a las problemáticas de los ciudadanos y de ahí paquetizarlos y convertirlos en historias. Tenemos que narrar historias, es el storytelling de toda la vida. Pero algo muy importante hoy en día, hay que masificar el contenido. Si ustedes no llegan con sus campañas por lo menos 10 veces a toda la ciudadanía de un país entero, les aseguro que el éxito electoral les va a costar muchísimo. Y lo tienen que hacer además con mensajes específicamente diseñados para cada target poblacional, de acuerdo con objetivos muy concretos, hacia públicos objetivos muy concretos, porque no es lo mismo hablarle a un niño de 15 años que a una persona de 74, porque no es lo mismo hablarle a una persona de la zona urbana que de la zona agraria. Y nos empeñamos como candidatos en querer pensar que sabemos más que nadie y transmitir los mismos mensajes a todo el mundo, y eso no funciona. Pero bueno, hablaremos más adelante de eso. ¿A qué nos dedicamos los estrategas? ¿A qué nos tenemos que dedicar todos los que estamos aquí presentes? A hackear cerebros. Básicamente, es lo que tenemos que hacer y les voy a explicar por qué desde el punto de vista científico. Los estrategas nos dedicamos a ganar la guerra de relatos conectando con las emociones. Nosotros tenemos que construir nuestro propio relato, nuestra propia marca, porque si no nos la van a deconstruir los de frente. Y tenemos que ganar esa guerra entre nosotros. Y lo más importante que quiero que entiendan de toda esta conferencia, lo más importante, a partir de ahora, para toda acción que lleven a cabo, ya sea de gobierno, ya sea de campaña, de lo que sea, es que primero sentimos
y luego pensamos. Primero nos emocionamos y luego tomamos decisiones racionales. Esto pasa en todos los procesos de la vida. Con lo cual, lo que tienen que hacer ustedes, pase lo que pase, es conectar con las emociones de los ciudadanos. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante que quiero que entiendan. Esto es un cerebro de cualquier persona. Todos y cada uno de nosotros, esto es la Universidad de California, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard, la Universidad de Georgetown, todos los estudios internacionales dicen lo mismo. Todos y cada uno de nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Con algunos se fundió alguna ayer por la noche con algunas copitas, supongo. Y cada una de esas neuronas generan 1000 interconexiones que crean un circuito cerrado. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, y esto quiero que lo entiendan muy bien, gracias a esas asociaciones neuronales que se van generando durante toda la historia, nuestro cerebro va almacenando información, una gran base de datos, y la va posicionando entre positiva o negativa, todo el tiempo, toda la información durante muchísimos años. La vamos almacenando y la vamos construyendo. Y cuando se repiten situaciones similares en el futuro, nuestro cerebro de forma automática toma una decisión por nosotros. La mayoría de estudios internacionales dicen que el 80% de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida las ha tomado nuestro cerebro en base a las emociones generadas durante todo ese histórico de información durante toda la historia. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, había una frase que a mí me encantaba de Albert Einstein que decía que es mucho más difícil destruir un prejuicio que un átomo. Para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es una máquina que, entre otras cosas, lo que tiene una facultad muy importante, que es la de bloquear información. Por eso es tan difícil muchas veces cambiar el voto a una persona, sobre todo al votante duro. Es súper difícil. ¿Por qué? Porque les he dicho que el 80% de la información ya tiene nuestras decisiones, ya la está tomando por nosotros, en base a todo lo que hemos generado en el pasado. ¿Y a qué nos tenemos que dedicar? A hackearles el cerebro, como les digo, a conseguir que ese 20% nos permita cambiarles la noción de quiénes somos y que nos voten a partir de ahora, ¿de acuerdo? A mí me encanta, de alguna manera, para entender nuestro cerebro, entender cómo funcionan, como ejemplo, los sueños. Durante miles de años los humanos han visto los sueños como algo esotérico, si se acuerdan, como una ventana hacia lo más profundo de nuestro corazón. Pero los sueños inspiraron obras literarias maravillosas como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, inspiraron la tabla periódica de elementos, incluso el I Can Get No Satisfaction de The Rolling Stones, para que se hagan una idea. Antes de quedarnos dormidos, el cerebro es un desorden de neuronas parlantes. No para, ¿de acuerdo? Pero, ahí como ven, en cuanto entramos en el proceso de sueño, el cerebro se va quedando en stand-by y vamos quedándonos mucho más tranquilos, etc. Para que se hagan una idea, nosotros empezamos a soñar realmente a partir de la 1:30, ¿de acuerdo? Cuando ya nos hemos quedado completamente ya dormidos, los sueños inician a partir de la 1:30. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Hay 3 partes fundamentales. Tenemos el pons, que es la parte de abajo, ¿de acuerdo? El pons, ¿de qué se encarga, básicamente? Se encarga de que no nos movamos. Si ustedes se fijan, cuando estamos dormidos no nos movemos, pero lo único que se mueve son los ojos. Y ahí tenemos la corteza prefrontal, que es la parte delantera, ¿de acuerdo? Que es la que regula toda la parte de la parte racional de nuestro cerebro. Es la que está apagada por la noche. Toda la parte racional del proceso de toma de decisiones, que le damos tanta importancia, está apagada por la noche. ¿Y qué significa eso? Significa que empezamos a soñar cosas muy raras, ¿verdad? Como que se nos caen los dientes, etc. ¿Y por qué es? Porque en cambio la amígdala y el hipocampo, que es la parte que regula nuestras emociones, está disparada por la noche. La han visto en rojo, a lo bestia. Y funciona de una manera mucho más activa por la noche que por la mañana, que en nuestro día a día, para que se hagan una idea. A mí me encanta que entendamos bien cómo... Esto es un ejemplo que pongo, que es, lo conocerán muchos, Salvador Dalí es uno de mis pintores realistas favoritos, de Figueras, catalán. Él simboliza con esta obra cómo, por ejemplo, se creía hasta 1944 cómo se interpretaban los sueños. Hasta 1944, en toda la historia de la humanidad, hasta ahora, se interpretaban los sueños como que nosotros soñábamos a partir de que nos despertábamos, a partir de que se nos abrían los ojos y era cuando empezábamos a soñar. Eso es la historia de la humanidad, señores. Eso es ciencia hasta 1944. Pero ya les he explicado que realmente no ocurre de esa manera. Él lo identificaba de esa manera, era como un pinchazo de una abeja que pinchaba a una mujer. Y lo que generaba en nuestra cabeza cuando se estaba despertando esa mujer eran esos tigres y esas bayonetas de ese dolor, ese pinchazo, ese ruido, Y esto lo hacía ya Dalí hace unos cuantos años. Pero esto, como les he dicho, no ocurre de esa manera. Nosotros soñamos en cuanto nos quedamos dormidos y el proceso de sueño empieza de forma intensa a partir de la 1:30. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les explico todo esto? ¿De acuerdo? Les explico todo esto porque tienen que entender que tenemos
que nuestro cerebro, de alguna manera, es la computadora más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Le tenemos que dar la importancia que tiene, pero también tenemos que entender, como les he dicho, que la mejor manera de conquistar a los electores y a los consumidores y a quien quiera es a través de las emociones. Tenemos 7 emociones básicas. Tenemos la alegría, tenemos la sorpresa, tenemos el asco, tenemos el miedo, tenemos la tristeza, tenemos la ira y el desprecio. ¿Y qué son las emociones, básicamente? Nuestro cerebro, de alguna manera, recurre a atajos. Yo, cuando soy profesor de la Universidad de Barcelona y Georgetown, y muchas veces en las 2 primeras clases que les doy a los chicos que hablamos sobre la parte emocional, lo que hago es un roleplay y les explico cómo funciona el condicionamiento del grupo para un individuo. Básicamente, siempre hay uno que llega tarde, ustedes lo saben, y le digo a todos, oye, ¿de qué color llevo hoy la corbata? Color rojo. Pues todos ustedes van a decir que es rojo. Y en cuanto llega el tipo, todos ustedes van a decir que es verde, perdón. Y en cuanto llega el tipo, todos van diciendo verde, 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 verde. Y cuando le pregunto a ese tipo que ha llegado tarde, no sabía nada del experimento, te acaba diciendo verde en el 99% de las ocasiones. Y es increíble, y es el condicionamiento mental que tenemos. Por lo tanto, tenemos que saber utilizarlo, y este es el punto de vista emocional. Señores, y esto lo saben ustedes, lo han oído 1000 veces, pero no lo ponen en práctica. Todo lo que dicen, transmite. Y lo que no dicen más. Nuestra comunicación no verbal transmite, nuestra forma de mirar a los demás, nuestros nervios, todo lo que hacemos transmite y hay que trabajarlo, señores. ¿Por qué? Porque son emociones. Y como ustedes saben, esa famosa frase, una imagen vale más que 1000 palabras, pues imagínense todo lo que emocionamos. De ahí las emociones para mí en una campaña, en cualquier gobierno, y sobre todo en la coyuntura actual. El miedo es la emoción más potente que hay. De ahí tienen que entender que Ecuador, Colombia, Chile, Barcelona, hemos visto manifestaciones en todo el mundo ahora mismo. Miedo a perder su situación, miedo a perder su contexto social, miedo a perder la vida de nuestros familiares, miedo a perder nuestra nación, miedo a perder los principios que nos hicieron grandes. ¿Y qué ocurre con ese miedo? Que se convierte en ira. Y cuando el miedo se convierte en ira es cuando tenemos todos los movimientos sociales en las calles. ¿Y cómo se desestabiliza esa ira? ¿Cómo hacemos que la gente se quede en casa y les devolvemos de alguna manera su tranquilidad, su paz, con esperanza? La única manera es jugar con las emociones. Si tú le das esperanza a la gente, se olvida un poquito del miedo por un ratito y se olvida sobre todo de la ira y deja de quemar cosas. ¿De acuerdo? ¿Qué les digo siempre a mis candidatos? Si no emocionas, no gobiernas. Y esto es una realidad. Si no emocionas, tú no ganas absolutamente nada. Aquí está un candidato presidencial como Javier Herbas, que hizo una muy buena campaña, lo felicito desde aquí, con unos grandes equipos. Tú sabes que si yo iba con otro ganábamos, pero bueno. Fue una gran campaña, además tuviste un equipazo como Ricardo de Santi, que te los quiero mucho y hay que decir que son grandes personas y te felicito por lo que estáis haciendo en Ecuador. Mirad, chicos, esto es para mí el discurso más importante. Os puedo poner discursos de Bukele que son brutales, de Danilo Medina, de Lionel, de Aznar, de Rajoy, de todos los que he trabajado. No quiero poner a ninguno. Este es mi discurso favorito. La película se llama El Gran Dictador, Charles Chaplin, lo conocerán todos. Se lo voy a dejar un poquito porque no me quiero extender en el tiempo, pero quiero que vean lo más importante, que es lo que no dijo. Ahora. Miren esa expresión. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone. The good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. Para que se hagan una idea, se lo voy a cortar, perdónenme, yo sé que es maravilloso este discurso y se lo mando, pero lo tienen en YouTube.
Miren, ¿qué vemos ahí? Vemos ahí un tipo con la cara de Hitler, uno de los mayores asesinos de la historia, pero le estamos cogiendo cariño a medida que habla. Y aparte, el discurso atemporal sirve para cualquier momento de la historia de la humanidad porque habla de lo mismo, de que somos seres humanos y no somos tan importantes. De alguna manera todos pensamos lo mismo, hay coyunturas muy diferentes para cada uno, pero de alguna manera estamos hechos de la misma pasta. Esto quiero que se lo apunten, que hagan una foto, me da exactamente igual que vaya a ser candidato el día de mañana. Encuentra tu causa y cambiarás el mundo. Si no tenéis una causa y un propósito, más vale que no os lancéis a nada. De verdad, si no tenéis las ganas de llegar para cambiar la vida a la gente, porque esto va de cambiar la vida a la gente, ¿de acuerdo? No de cambiarnos la vida a nosotros particularmente. La gente lo está pasando muy mal, pero muy mal en todos nuestros países, así que más vale que le empecemos a echar cojones, porque la cosa se puede poner peor y es lo último que queremos. Y necesitáis una causa, de verdad, y una causa que os la creáis, que no os la creen, que os la creáis, que sea lo que os mueve, porque todo lo que vais a ver a continuación y todos los líderes con los que yo he trabajado tienen una causa interna, que es lo que les ha llevado a ser presidente, no un gran equipo, no una gran estrategia, era su causa desde pequeños, que les ha llevado a lo más grande, porque tenéis que partiros la madre contra todo lo que os van a dar, porque os van a atacar, porque entrar en política hoy en día, el 80% de los políticos ya, desde que entran son corruptos, ustedes lo saben, con lo cual, tenemos que, si ustedes se van a su imagen, la de su familia, su legado, lo van a impregnar dentro de todo eso, más vale que estén bien armados y tengan una causa y un propósito, porque esa causa será la que lo mueva. Y cuando les mueva esa causa, todo se va a poner fácil. Se lo aseguro, todo se va a poner fácil. Aunque no haya plata para una campaña, aunque no tengamos estructura y territorio, si tienes tu causa y tu propósito y estás motivado, todo se vuelve fácil. Mucho más fácil, de verdad, a pesar de todos los problemas. Y la mayoría de ustedes lo saben. La causa es aquello en lo que tú crees y sobre todo quieres que los demás crean. Tú tienes que ser un digno líder para poder representar a todos los demás. ¿Y cómo son los líderes hoy en día? Para mí la definición de líder tiene que ser algo muy similar a esto. Un verdadero líder hoy en día tiene que ser una persona carismática. Hay que trabajar el carisma, señores. Si no lo tenemos y no hemos nacido con él, hay que trabajarlo todos los días. Tiene que ser una persona confiable. Hoy más que nunca, cuando tenemos una partida internacional tan importante, tenemos que ser extremadamente confiables y transparentes con la ciudadanía. Tiene que ser un buen comunicador. Es muy importante, señores, que trabajemos toda nuestra comunicación, no solo lo que decimos, sino también lo que transmitimos, esa imagen prospectiva. Y hay un tema importantísimo, por la coyuntura en la que estamos viviendo hoy en día. Tenemos que asumir retos con valentía. Perdónenme las personas, señoras o señores, si no tenemos cojones, mejor nos dedicamos a otra cosa. Porque la cosa está dura, ¿sí? Ovarios. Así que el que tengo varios. Yo varios. Eso, es lo que hay que tener. No tenemos. Y así que tenemos que asumir retos con valentía, de verdad. Todos ellos lo sabía Gandhi, lo sabía Margaret Thatcher, lo sabía Nelson Mandela, lo sabían todos los grandes de la historia, porque ellos eran líderes, y son líderes indiscutibles, lo llevaban dentro, tenían su propósito, su causa, y sinceramente muchos de ellos pasaron peores momentos que todos los que estamos aquí presentes, pero cambiaron el mundo. ¿Por qué? Por lo que les he dicho antes, porque tenían una causa y un propósito. Busquen su causa, cambiarán el mundo y serán recordados como leyendas el día de mañana. Pero trabajen y busquen. Y ahí quiero hablar de nosotros, de los que no son tan buenos, pero también cambiaron el mundo, ¿verdad? Todos los dictadores a lo largo de la historia, para que entendamos cómo funciona su mentalidad. La Universidad de Cambridge y de Oxford sacó hace poco un estudio que hablaban sobre qué hace a un dictador ser alguien especial en su contexto. Pues básicamente tiene un desajuste cerebral en la glándula que regula el miedo, la rabia, la histeria, la parte emocional y la sexual. Y es un desajuste, de alguna manera, que les ha llevado a que su propósito sea un propósito no virtuoso, sino defectuoso. Todos en común, yo conozco a alguno, he conocido a alguno en mi vida, tienen profundas insatisfacciones personales, tienen un carácter megalómano, son mentirosos, son avariciosos, son muy manipuladores y, eso sí, son muy carismáticos, la gran mayoría de los que yo he conocido. Por ejemplo, tienen nexos en común. Se identifican a sí mismos como el hombre del pueblo, ¿de acuerdo? En el caso de Benito Mussolini, por ejemplo, en Italia, se refería a sí mismo como el hombre del pueblo, como les acabo de decir, resaltando sus raíces humildes, como hijo de un herrero provinciano. En el caso de Idi Amin, el dictador de Uganda, él se transportaba en un jeep descapotable y además el tipo tocaba muy bien el acordeón, creo que recordar que era,
y era un showman. Eso ya lo inventaron ellos, ese carisma natural que tenían. Y ahí Gaddafi aprovechó, siempre ustedes lo conocen, sus raíces beduinas, vistiendo túnicas tribales y exigiendo siempre dormir en una carpa cuando viajaba, ¿se acuerdan? Con todas aquellas mujeres que llevaba, etc. El show, parte de él. Transmiten, como les digo, ser un mismo organismo con la nación que sueña y siente lo mismo que ellos. ¿De acuerdo? O sea, son parte de la nación. Ellos se presentan como uno más de la nación. Y lo han hecho todos, absolutamente todos. Y siguen exactamente los mismos patrones unos y otros, como saben. De ahí todos tienen confianza megalómana en sus capacidades. ¿De acuerdo? La mayoría de los dictadores, de alguna manera, son narcisistas, como les digo. Creen que son el centro del universo y que solo ellos son capaces de solucionar los problemas a la gente. ¿Por qué? Porque todos, eso sí es curioso, todos tienen un concepto mesiánico de por qué están ahí. A todos Dios les ha llegado y les ha puesto la mano en la espalda para que gobiernen toda la vida. Y eso es en todos. Y les voy a explicar ciertos casos muy concretos, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos a ese concepto de pensar, a mí Dios me ha puesto aquí para que gobierne toda la vida Irak, como el caso de Saddam Hussein, por ejemplo, o como en el caso de Corea del Norte, con Kim Jong-il, ¿de acuerdo? Cuando él nace, se difunde que ha nacido una nueva estrella, que ha aparecido un arcoíris doble, y de ahí se acabó el invierno y empieza la primavera. En el caso de Saddam Hussein, como les digo, él afirmó desde un principio que estaba consagrado por Dios para gobernar por toda la historia Irak, ¿de acuerdo? Y además, de alguna manera, él pone como prueba de ese favor divino el hecho de haber escapado de la muerte en diversas ocasiones. Y ahí tenemos, yo trabajé en Haití, como saben, el dictador haitiano François Duvalier, que además es un tipo extremadamente curioso porque el tipo decía que él, gracias a sus poderes vudú, ¿se acuerdan? Había conseguido eliminar a Kennedy, había un fichado a Kennedy, lo había conseguido matar. Hasta ese nivel de locura llega este tipo de personajes. Pero tiene un propósito y una causa, y todos han llegado arriba, y han cambiado el mundo, para bien o para mal, según las mentalidades y las ideologías y según el contexto histórico, como saben. Yo no me meto en eso, aunque tengo muy clara mi definición, pero de alguna manera todos ellos han cambiado el mundo y también tenemos que aprender lo que no hay que hacer, pero también por qué llegaron allí y cómo lo hicieron. El último caso para mí, que es el más relevante de la historia para seguir demostrando la teoría de ese fin mesiánico, ¿de acuerdo? De que de verdad se crean que Dios les ha puesto ahí para cambiar sus países y que son los únicos, es el caso de Hitler. ¿Cómo nace? ¿De dónde encuentra su fuente? Yo la llaman fuente la mayoría de ellos a lo largo de la historia. En 1918, en las trincheras. Su causa, su propósito, lo encuentra en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El tipo está muy tranquilo con su batallón, pero de repente él dice que oye una voz. ¿Lo ven? Él oye una voz. Según él, oye una voz que le dice, muévete. Y en ese momento, hay un ataque a lo bueno. Entonces, cuando le cae ese ataque a Hitler, todo su batallón queda completamente eliminado y el único que se salva es él, porque él tuvo la inspiración divina para moverse en el momento concreto, ¿de acuerdo? Esto es la historia, esto lo contó él, ¿de acuerdo? Me lo estoy inventando yo. Y de ahí, el tipo sufre después un ataque de gas mostaza que lo lleva al hospital, ¿de acuerdo? Y está cuando está recibiendo la inspiración divina. Todo su batallón fallece. El tipo recibe un poquito más tarde un ataque, como les digo, de gas mostaza. Y de ahí el tipo acaba en el hospital. ¿De acuerdo? Y en el hospital a este señor le notifican que la Primera Guerra Mundial ha terminado y que Alemania se ha rendido. Y de la ira histérica tan grande que le nace, el tipo se queda ciego. Pero es a través de esa desesperación tan grande como están viendo, donde él encuentra su verdadero propósito. El propósito de cambiar la nación de Alemania y de Europa, y el resto de la historia ya la conocen. Y todo surge de ahí, de un pequeño accidente, un pequeño propósito. Sin más que añadir, señores, ahora lo único que les invito, porque todos se van a volver a sus casas, van a tener que tener una reflexión interna acerca de este evento y acerca de todo lo que ocurre en su vida. Yo lo que les digo siempre a mis candidatos o a la gente con la que trabajo todos los días
es qué tipo de líder quieres ser. ¿De acuerdo? Porque si quieres cambiar el mundo, primero tienes que cambiar a ti mismo. Y esto lo tenemos que analizar todos. No somos tan buenos, no somos tan indispensables y tenemos mucho que trabajarnos todos y cada uno de nosotros. Llegó la hora de cambiar la historia de nuestros países y dejar el mejor legado para el recuerdo, señores. Trabájense mucho y de verdad ha sido un auténtico placer estar aquí con ustedes.